Todos los niños nos quedamos solos. Los niños se suben, nos quedamos solos. Muy bien. Bienvenidos en esta mañana a todos, hermanos, hermanas, amigos, compañeros. Mercedes, ¿fue bien el viaje? ¿Sí? Damos gracias al Señor. Mercedes ha estado 5 semanas en tierra boliviana. Y ha hecho su viaje bien, damos gracias al Señor. Estamos contentos de ver esta mañana a hermanos, Benja, Marilú. Y cómo no, decir en esta mañana que tenemos entre nosotros a un hermano hacía muchos años que él había estado aquí con nosotros en la iglesia, había sido el batería también, y nos lo quitaron. Pero en esta mañana y está aquí con nosotros Ángel, hermano de Mari, hijo de Elías, Mari Carmen. Damos gracias al Señor por tu vida, queremos bendecirte y oramos para que toda situación el Señor pueda estar presidiéndola. Amén. Y como no, también ya habíamos empezado el culto cuando me habían dicho, hay una hermana que estaba haciendo un seminario o algo en Barcelona de danza. ¿Puedes pasar y dar un saludo? Sí. Hoy no. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, yo soy originaria de Nicaragua, pero pues los visito desde Guatemala. Llegué el jueves de la semana pasada aquí a España, estuvimos en Madrid en un seminario. Ayer concluimos también el tercer seminario de la segunda generación de la Academia Kairos que se está preparando en esta ciudad. Y pues muy bendecidas, un grupo hermoso de niñas, de jovencitas, de hermanas que pues preparan su corazón para entregar su mejor adoración al Señor. La verdad es que pues yo me siento muy bendecida por estar aquí. Es la primera vez que visito España, un hermoso país, y pues estuve con hermana Karen y hermano Isaac. Ellos me abrieron las puertas de su casa y pues hemos estado pasando ahí días en los que hemos visto la mano del Señor y pues la verdad es que gracias también, ¿verdad?, por abrirme las puertas de esta casa, que creo que también es mi casa, porque pues todos somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Un solo cuerpo, y donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, pues ahí está su presencia, amén. Entonces, pues gracias por recibirme y bueno, les pido, ¿verdad?, que estén orando por nosotras, por este ministerio. Ya el lunes salgo para Bilbao, que también va a haber un seminario por allá, y el 5 de abril pues regreso a Guatemala. Entonces, que nos estén apoyando en oración para que el Señor sea glorificándose en medio de todas esas hermanas que también pues han aceptado el reto y se están preparando en la Academia Kairos para entregarle su mejor adoración al Señor. Mi nombre es Candy, es un gusto estar aquí, pues disfrutemos de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermanita. Damos gracias al Señor. Muy bien. Antes de entrar en la palabra, quiero transmitir los saludos y la gratitud de nuestras hermanas Pilar y David. Todos saben las circunstancias de esta semana. Al padre de David le había dado un derrame cerebral. El jueves por la noche tuvieron que intervenirlo urgentemente porque empeoró. Los médicos temían por su vida, pero empeoró. El jueves en la noche lo operaron. Hemos estado en contacto continuamente y el viernes me decía Pilar que todo había ido bien, que no había habido ninguna controversia, que toda la operación había funcionado muy bien. Y el viernes por la noche también me llamaba David dando las gracias, para que diera las gracias en la iglesia. Parece que tenían más o menos los cálculos de los médicos, eran unos días y alguna semana con entubado y puesto con sedación, porque no podían recuperarlo todavía por la gravedad de la operación que había tenido. Y el viernes en la noche, lo operaron el jueves en la noche, y el viernes en la noche me llamaba el hermano David para que diera las gracias a toda la iglesia por las oraciones que se habían hecho, y también para decirme que le habían bajado la sedación el 50%, le estaban dando 8 miligramos y habían bajado
a 4 miligramos. Como hemos dicho antes, y como he dicho antes, estamos en contacto con ellos. Y ayer tarde estuve nuevamente hablando con Pilar, y Pilar me decía que gracias al Señor ya le habían quitado el tubo y le habían quitado toda la sedación que tenía, y que se movía, naturalmente, una operación muy seria en el cerebro, imaginaros, pero que los médicos están sorprendidos de ver el resultado que ha tenido después de una operación tan grave y tan complicada. Pues no se explican cómo, pero que en 24, 48 horas le han quitado el tubo de la respiración artificial y le han quitado la sedación que le estaban poniendo. Hermanos, Dios está ahí operando. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Seguimos diciendo lo mismo que decíamos el jueves. También David nos agradecía el hecho de que los hermanos no los llamen a ellos, sino que el que quiera saber de ellos, pues que se ponga en contacto conmigo o en contacto con el hermano Efraín, que somos los que estamos más en contacto con ellos. Si alguno quiere saber cómo siguen, pues mejor que nos escriban a nosotros, que no que les lluevan todas las llamadas y todos los WhatsApp a ellos, ¿no? Y damos gracias al Señor por ello. Decir también que gracias al Señor, Rebeca fue ingresada y ha tenido un niño. Fijaros qué noticia de una parte a la otra, ¿no? Pero son noticias que hay que dar porque Dios está ahí. Se le adelantó como casi 6 semanas el niño, de 4 a 6 semanas, y están bien. Nació el niño, están perfectamente bien. También me da las gracias por la oración, y a ella le daban el alta hoy. Fue unas semanas de antelación y eso ha hecho o ha provocado que el niño tuviera que ponerlo en incubadora, pero que aún así está muy bien, y que no ha habido ninguna complicación, y que gracias al Señor todo ha salido bien. Amén. Así que yo quiero en esta mañana seguir dándole gracias al Señor por la vida de Nico, por la vida de Pilar, de David, de toda la familia, y yo pediría, hermanos, que si nos podemos poner de pie, vamos a hacer una oración nuevamente para que Dios siga recuperándolo y que no haya secuelas, que es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible, que no queden secuelas en Nico y que él pueda moverse y entender muy bien que Dios tiene un propósito con él. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor. Señor, es un día de gracia, un día de acción de gracia, un día de agradecimiento, Señor, y es verdad que debemos de clamar por nuestros enfermos, hemos de clamar, Señor, por Rebeca, hemos de clamar, Señor, también por Nico, hemos de clamar por cada uno de los que faltan en esta mañana, como Juan, por Paula, Señor, como también Valentina, Alexis, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú quites también todo resfriado. Padre, cuando levantamos nuestra voz y clamamos a ti, Señor, no clamamos única y exclusivamente por aquellas enfermedades que son graves, sino clamamos por cada uno de tus hijos, Dios mío, que están en el lecho del dolor, que ahora, Señor, están pasando los momentos de dificultad, pero sabemos que clamando a ti, tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, nosotros no conocíamos, los médicos no conocían, pero tú tenías un propósito, Señor, y tú has hecho, Dios mío, que sea bajada la medicación, Señor, y empiece a ser recuperado de nuestro hermano Nico. En el nombre de Jesús levantamos oración por él y levantamos oración de gratitud, Señor, por ello. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Muy bien, pueden tomar los asientos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel. Libro de Daniel, profeta Daniel. Vamos a ir al capítulo 6 del profeta Daniel. Vamos a leer un versículo, aunque luego quizás podríamos leer algunos más, pero vamos a leer un versículo. Si no levanto la voz, algunos me lo agradecerán, pero quien quiera que levante la voz un poquito me va a perdonar, porque voy a tratar lo posible para no levantar la voz, ya que he estado toda la semana con la voz tomada y espero que pueda terminar en esta mañana. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Dice la palabra así, y le honramos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado
entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hasta aquí está este versículo y vuelvo a decir, hay quizás más, pero vamos a ver qué Dios nos da en esta mañana a través de este versículo, que algunos cuando leemos un versículo así, pues dicen, ya sé lo que vas a predicar de la oración, vas a predicar de las ventanas, y vas a predicar. Bueno, vamos a ver de qué vamos en esta mañana. Yo quisiera en esta mañana preguntar algo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría encontrarnos escuchando en nuestra vida, en nuestro interior, las palabras que Daniel escuchó en el capítulo 10 de Daniel, versículo 10? Él estaba delante de la presencia de Dios. Y estando delante de la presencia de Dios, Daniel escuchó, estaba orando. Yo creo que Daniel adoptó todas las posturas que se pueden adoptar para hacer que Dios le escuchase, como muchas veces nosotros hacemos. Nos ponemos de rodillas, nos ponemos de pie, levantamos las manos, abrimos los brazos, nos tumbamos en el suelo, oramos sentados de cualquier manera porque anhelamos que Dios nos escuche. Y Daniel estaba en ese momento delante de la presencia de Dios. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría escuchar estas palabras? Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría escuchar palabras directamente de Dios? Usando Dios a sus ángeles, arcángeles, serafines, ejércitos de millares y millares de ángeles para poderte hablar a ti. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser como Daniel, como David, como tantos otros? Yo quiero hablarte en esta mañana acerca de confiando y viviendo en tiempos de crisis. Confiando y viviendo en tiempos de crisis. No es fácil. No es fácil, por más que nosotros queramos estar aquí, levantar nuestras manos, gritar y decir que Dios es grande. Podemos hacerlo continuamente. Podemos gozarnos, podemos caer de rodillas, como he dicho antes. Pero confiar y vivir en tiempos de crisis no es fácil. Encontramos en la palabra y encontramos precisamente, y yo quiero hablar en esta mañana un poco acerca de lo que es Daniel. Todos conocemos y sabemos qué le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, debido a su pecado, debido a haber dejado los valores morales, debido a la mentira, a la desobediencia, tuvo que padecer, porque Dios le habló, trató de hablarle, igual que muchas veces trata de hablarnos a nosotros, trata de hablarte a ti y a mí. Dios le habló de muchas maneras, lo dice en Hebreos, que en los últimos tiempos, después de hablar Dios de muchas maneras, diríamos en los últimos momentos, Dios nos habló a través del Hijo. Pero quiero decirte en esta mañana que el pueblo de Israel tuvo que padecer una deportación a Babilonia. Y fue como consecuencia de que tantas veces Dios quiso acercarse a su pueblo. Tantas veces Dios quiso rectificar, quiso reformar, quiso hacer que el pueblo entendiese cuál era el propósito de Dios. Dios le envió profetas y no los creyeron. Más pronto, antes de escuchar y creer a los profetas, ellos empezaron a perseguir a los profetas y algunos hasta le daban muerte. Y debido a la desobediencia, cuando el pueblo estaba bajo el reinado de Joacín, Dios tuvo
que permitir que entrase Nabucodonosor y se llevara al pueblo cautivo a Babilonia. Después de esas circunstancias, el rey Nabucodonosor le habló a Aspenat, jefe de los sátrapas, y le dijo: tienes que ir a los que hemos traído del pueblo de Israel, de Judá, y de allá tienes que traerte jóvenes que sean fuertes, jóvenes que estén bien preparados, jóvenes que puedan ser inteligentes. Tenemos que prepararlos, porque Nabucodonosor quería una serie de jóvenes que él pudiera enseñarles bajo su dictadura, y él pudiera enseñarles bajo su propia enseñanza, bajo su propio régimen. Y Aspenat fue y escogió a 4 varones. Y entre esos 4 varones estaba Daniel. Entre esos 4 varones había uno que, cuando vamos leyendo, parece que fue el cabeza del grupo. Pero bien es verdad que de todos, aunque todos le acompañaron en todo, cuando fueron y trajeron a Daniel y los otros 3 compañeros más, cuando se los presentaron al rey Nabucodonosor, y luego después empezaron a moverse bajo el mandato de Aspenat, jefe de los sátrapas, dice la palabra que Daniel fue escogido y que Nabucodonosor puso 120 sátrapas, pero al mismo tiempo gobernadores, pero al mismo tiempo que puso esos 120, dice que también escogió a 4 más. Entre ellos 4 estaba Daniel. Y de los 4 que estaba Daniel, a Daniel lo puso como sobre los demás. Pero llegó el momento donde Daniel, él quería agradar a Dios. Él tenía un conocimiento de lo que era la presencia de Dios. Como cualquiera de nosotros tenemos un conocimiento bien claro acerca de lo que es vivir y respirar la presencia de Dios. Cualquiera de nosotros, cuando llevemos más o menos años, no importa, porque no se trata de los años que podamos llevar en el Evangelio, sino se trata de nuestra relación con Dios y la declaración que Dios tiene para cada uno de nosotros conforme a nuestra entrega. Dentro de lo que había escogido Aspenat estaba Daniel, y Daniel lo llamó a él. Y cuando Daniel llamó a Aspenat, le dijo: mira, solamente te voy a pedir un favor. Y te voy a pedir el favor de que no me obliguéis o no nos obliguéis a tomar de la comida y del vino del rey. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil estar aquí y predicarlo. Pero es muy fácil estar ahí sentado y escucharlo. Pero confiar y vivir en tiempos de crisis son la situación en que estaba viviendo Daniel en ese instante. Era la situación en la que se encontraba Daniel. Estaba cargado, estaba preocupado. No por la situación, porque imagínate, había sido escogido, llamado por el rey Nabucodonosor para poder establecer y llevar ese cargo. Pero al mismo tiempo que había sido llamado, él quiso preservar su vida y su intimidad delante de Dios. Por ello he empezado a hacer una pregunta, y esa pregunta está en cuanto a: ¿nos gustaría a nosotros escuchar las voces que escucharon, las frases, las palabras que escuchó Daniel cuando Dios le dijo por 3 veces en el capítulo 10 de Daniel, le dice: muy amado mío? A todos nosotros nos encantaría vivir tiempos así. Y créeme que es posible vivir esos tiempos. No olvidando lo que Dios nos habló por medio del pastor Itiel.
Él quiere hacer en este lugar un lugar de adoración, levantar un altar donde su presencia se manifieste, y lo quiere hacer por medio de su Espíritu con cada uno de nosotros, empezando por mi persona. Y Dios quiere hacer cosas grandes, pero queremos las cosas maravillosas y muchas veces no queremos pagar precios. Y Daniel no se preocupó en otra cosa, sino en poder decirle al jefe de los sátrapas: por favor, te rogamos que no nos obligues a contaminarnos ni con la comida ni con la bebida del rey. Y ellos le dejaron muy claro por qué él no quiso y por qué nosotros nos debemos de oponer a entrar y participar con el pecado y con la contaminación que el mundo tiene. Por una razón muy sencilla, lo dice Santiago capítulo 1, versículo 15. Y también es la razón muy sencilla de saber el por qué muchos tropiezan y caen. También la razón es muy sencilla, es del ver hombres, no importando la categoría que él pueda tener en el Evangelio, que caen en el pecado y se hunden y son arrastrados. Dice el versículo 15 del capítulo 1 de Santiago: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y Daniel, hombre de Dios, pudo contemplar y percibir en su espíritu que si él se dejaba llevar y dominar por los alimentos y la bebida que el rey estaba tomando, él estaba entrando en esa concupiscencia que leemos en Santiago. Esa concupiscencia que después de que ha concebido da luz al pecado, y el pecado, habiendo sido consumado, da a luz la muerte. Y el pueblo de Israel, como consecuencia de sus pecados, permitió a Nabucodonosor entrar, como hemos dicho antes, en Judá bajo el reinado de Joacim. Y en esa deportación, uno de esos jóvenes, se llamaba Daniel. Él tuvo que ponerse y mantenerse firme delante de la presencia de Dios, pero también delante del jefe de los sátrapas, para no caer y llegar a consumar el pecado delante de Dios. Cuando hablamos de pecado, no estamos hablando solamente de pecado del tema sexual, ni estamos hablando de pecado solamente del tema de imágenes. No, estamos hablando de pecado, sea cual sea. Y Daniel se impuso y él declaró que él le iba a ser fiel a Dios. Fue un hombre que él se mostró con todo su corazón para servirle a Dios. No importa el lugar donde fue llevado. No importa si fue deportado a Babilonia o a Irak. No le importa donde él fuese arrastrado. Él lo que estaba dispuesto para no desobedecer a Dios, para no caer en pecados, llámese como se llame. Muchos de nosotros, cuando leemos estas historias de estos hombres de la Biblia, nos encanta y decimos: me encantaría vivir la vida y respirar la espiritualidad y poder ver la mano de Dios en mi vida. Yo quiero ser como ellos. Decimos muchas veces, y creo que somos muchos los hombres que sirvieron a ese gran yo soy, al cual tú y yo, si estamos aquí en esta mañana, es porque anhelamos y rogamos a Dios que no seamos oidores, como dice un poquito más adelante de Santiago 1, sino que el hecho de estar aquí es que formemos parte de la obra a la que Dios nos ha llamado.
Si leyésemos desde el versículo 1 de este capítulo, nos describe cómo el rey Darío también organizó su gobierno y ahí llamó a Daniel y lo puso juntamente con otros 3 más al frente de los 120 sátrapas que él había nombrado. 120 gobernadores, fueren regionales o fuera de donde fueren. Lo importante es que el rey Darío quería gobernar bien toda su nación. Y estaba pensando ponerlo para dirigir sobre los 3 primeros. Dicho en otras palabras, sobre todos. No solamente ya sobre los 120, sino Dios lo había comisionado a Daniel. Había sido visto por los reyes de Babilonia, que antes había sido Nabucodonosor y ahora estaba siendo Darío. Habían visto en él una capacidad especial para poder dirigir aquel grupo de 3 gobernadores que al mismo tiempo estos 3 tenían que gobernar a los 120. Pero como en todo tipo de sociedad, entran por ahí en medio los celos, las contiendas. Y dice que había en él un espíritu superior. La lucha por el ministerio, la lucha por la responsabilidad, la lucha por estar al frente, por mandar, la lucha por ser líderes. Eso existía y eso empezó a quererle hacer a Daniel un poquito lo que era el traspié. ¿Y cómo podían hacerlo? Podían hacerlo cuando empiezan a levantar el comentario, el dicho de que tendrían que postrarse ante una estatua, no solamente como Nabucodonosor, no solamente en aquel instante, sino aún más. Continuamente yo digo que Daniel estaba viviendo confiado en que Dios estaba con él. Continuamente Daniel estaba confiado en que Dios no le iba a dejar. Hermanos, quisiéramos en esta mañana que entendamos la necesidad de saber y aceptar que muchas veces estamos pasando por momentos de crisis, sea cual sea, motivado por una falta de punto de referencia o falta de liderazgo en general. La crisis viene a desanimar. La crisis viene a desvalorizar. La crisis viene muchas veces a nuestra vida a llevarnos a la duda, a llevarnos al autodesprecio. La crisis muchas veces se viene a nuestra vida y nos condena. Pero no nos condena como así, sino te hace que te sientas culpable por una crisis que puedas pasar, no importa en qué momento, en familia, en el gobierno, en el trabajo, en la economía. Muchas veces el enemigo lo que hace es toma la mente de la persona y empieza a decirle: tú eres culpable, no lo has hecho bien, tú te has comportado mal, tú lo has hecho fatal, has perdido el trabajo porque no eres buen trabajador, no tienes la economía bien porque no sabes administrar, y viene la culpabilidad de una manera tremenda. Pero en ese tiempo de crisis también Daniel podía haberse encontrado como el pueblo se encontró, autoculpándose de decir: yo estoy ahora deportado, estoy lejos de mi tierra, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de donde yo nací, estoy en este paraíso, en este lugar del rey Darío, estoy padeciendo. ¿Y por qué? Si yo soy un hijo tuyo y yo que he hecho mal. No, pero Daniel
Daniel no se paró a hablar así ni a pensar así. Daniel, como dice el apóstol Pablo, él llegó a decir, porque yo sé en quién he creído y yo sé a quién he creído. Y cuando yo estoy en crisis, Cristo está en victoria en mi vida. Y cuando yo padezco, Cristo me quita el padecimiento. Y cuando yo sufro, Cristo es mi fortaleza. Y cuando yo estoy decaído, Cristo es el que me levanta. Y cuando viene el enemigo y me culpa, Cristo es el que quita todas mis culpas. Pero vivimos en tiempos de crisis y no sabemos manejarlo. Vamos a tener momentos difíciles, momentos de autoculpabilidad. Y dijo el rey Aspenat, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, a muchachos a quien no hubiese tacha alguna. Nabucodonosor quería hombres perfectos que no tuvieran falta. Y él quería darle de su alimento. Y todo esto venía a envolver a Daniel. Imagínate, dentro de la duda, dentro de las dificultades, dentro de la crisis. Bien podía Daniel haber dicho, mira, es igual que cada uno piense lo que quiera, como tú y yo muchas veces decimos. Que cada uno diga lo que quiera, yo voy a la mía y yo voy a vivir mi vida y punto, y se acabó y ya no voy a padecer más. Daniel podía haberlo hecho así porque la situación se le estaba dando precisamente para eso. Pero no fue ahí donde Daniel acudió. Dios, en el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel, yo quiero decirte en esta mañana, hay una proposición en su corazón. Y dice ese versículo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo te digo en esta mañana, mi querido hermano y mi querida hermana, queremos vivir momentos como que vivió y palabras como las que escuchó Daniel de la boca de Dios diciéndole, muy amado mío. Queremos cada uno de nosotros poder ver la gloria de Dios manifestándose. Oramos, clamamos, gemimos, nos ponemos de rodillas, levantamos las manos, aplaudimos, cantamos, lloramos, gemimos. Hacemos de todo porque queremos vivir, queremos sentir la presencia de Dios. Queremos sentir la presencia de Dios. Tenemos que hacer una proposición en nuestro corazón de no contaminarnos con las cosas del mundo. No podemos contaminarnos ni con frases, ni con palabras, ni con actitudes, ni con miradas, ni con oídas, ni con participar en las cosas del mundo. Hay una crisis y nuestra crisis no se soluciona compartiendo nuestra vida con el mundo, sino nuestra crisis se va a solucionar cuando tú y yo nos agarramos a la presencia de Dios y decimos como Daniel dijo, muy amado mío, Señor mío, Dios mío, yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida ni con la bebida del rey y yo voy a continuar fiel a ti, no voy a comer y por ello le dijo al jefe de los eunucos, por favor no me obligues a contaminarme, solamente dame legumbres, dame verdura y a los 10 días compruébalo. Y Daniel, yo digo que por la espalda, por detrás, Dios le dio las mejores vitaminas habidas y por haber a Daniel. Y cuando se presentó, dice que tenía el rostro muchísimo mejor, lo estoy parafraseando, que ninguno de ellos. Se levanta una estatua de un hombre. Dentro de esa nación, dentro de esa deportación, dentro de Babilonia, se levanta una estatua. Yo ahí sí que te puedo, ya expliqué una vez testimonio que me ocurrió a mí, pero yo no me tuve que quedar de pie, yo temblaba. No me tuve que quedar de pie, no voy a explicar testimonio ahora. Pero puedo sentir. Y eso es lo que nosotros sentimos y lo que queremos que veas. Nuestra fidelidad a Dios. Daniel le dijo,
al jefe de los sátrapas: por favor, no me obliguéis a comer, como he dicho antes, ni la comida ni el vino del rey. Pero llegó el momento donde el enemigo, como no para, porque lo que quiere es eliminarnos, pero Dios es más fuerte. Dice la palabra que Nabucodonosor levantó una esfinge, levantó una estatua, ante la cual todos se deberían de inclinar. Y cuando tocaban los instrumentos, no voy a poner a leer los instrumentos musicales porque pasamos toda la mañana, son un montón. Pero cuando tocaban los instrumentos musicales, todo el mundo debería de arrodillarse. Ese era uno de los edictos que Nabucodonosor había propuesto. Y cuando eso era, ellos no se ponían de rodillas, y nos tenemos cuenta que ahí no está Daniel, ahí están los otros tres. No sé si leyendo el pasaje nos hemos dado cuenta. Posiblemente Daniel, como estaba en una representación del rey, posiblemente estaría en otro lugar. Podemos pensar, pero no dice. Pero de los que habían quedado, de los que habían sido escogidos, los cuales incluso se habían negado a tomar de la bebida y de la comida del rey, también ellos no inclinaron sus rodillas delante del rey, delante de aquella estatua que había levantado. Y al no inclinarse, lo estoy haciendo ligero para luego llegar al final, y al no inclinarse, dice que ellos fueron tomados. Se enfureció Nabucodonosor. Fueron tomados, todos sabemos la historia, y fueron tirados dentro del horno de fuego. Y cuando miraban, dice que calentaron el horno 7 veces más. Y que cuando los soldados empezaron a llevar a los 3 varones de Dios al horno, dice que el mismo fuego los mató antes que ellos llegasen. Y los tiraron, y cuando miraron dentro del horno, no había 3, sino había 4. Era Dios que se estaba paseando. Dice que ni un cabello de ellos se había quemado. Confiando y viviendo en tiempos de crisis. ¿Qué crisis se le había levantado a los varones de Dios? Yo quiero que te pongas en ese lugar, mi hermano. Que nos pongamos en ese momento donde al tocar los instrumentos musicales, donde había miles, llamó a todas las regiones, provincias, a todos los habitantes de Babilonia. Nabucodonosor los llamó y ellos debían de inclinarse delante de aquella estatua. Imagínate, ya no digo 3, sino la iglesia en medio de un mundo que está caminando y arrodillándose delante de todas las imágenes habidas y por haber en esta nación, en esta semana. Cuando ahí alguien da la orden de que todos deben arrodillarse, y tú, iglesia, juntamente conmigo, llegamos y nos quedamos de pie. Y el que da la orden, el dictador, vamos a decirlo con más claridad, el diablo ve que no te inclinas a sus órdenes, porque no estamos obligados a obedecer las órdenes del diablo. Estamos obligados a obedecer lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor nos enseña, que no nos haremos imágenes, que no nos inclinaremos ante ella. Y este mundo, en esta semana en que estamos entrando, va a caminar detrás de esas imágenes, va a caminar detrás de esa idolatría. Y no solamente es que van a dar la orden de que se inclinen, no se va a dar ese caso, pero aquí en este caso estaban los 3 hombres, los 3 varones de Dios que habían sido escogidos por Dios, igual que tú has sido escogido por Dios, para que den el testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios demanda, de lo que Dios quiere de tu vida, de lo que Dios quiere de mi vida. Y aquellos hombres que fueron escogidos de parte de Dios para que habitasen y pudieran dar testimonio del Dios grande, del Dios vivo, del Dios eterno en Babilonia, delante de Nabucodonosor, delante del rey Darío y delante de todas las regiones y habitantes de la nación de Babilonia. Ellos tenían un encargo que dar y ellos no podían fallarle al Dios de la santidad, al Dios poderoso. Y cuando tú y yo le fallamos porque caemos de rodillas delante de nuestros ídolos, llámesen como se llamen.
tengan el nombre que tengan. Pero no importa el momento en que estemos viviendo, no importa la crisis en que estemos padeciendo, no importa lo que estemos mirando, lo que importa es que estamos viviendo confiando delante de la presencia de nuestro Dios eterno y poderoso, el que ha pronunciado palabra y Él es fiel a su palabra. Dice, no hablaré yo y habré cumplido lo que he dicho. Dios es fiel y Dios cumple sus palabras y Él ha dicho, como decía el hermano en el Salmo 27:10 creo que es, donde dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo no te dejaré. Yo estaré contigo. Y Dios veía el corazón de aquellos 3 varones. Y ellos le dijeron a Nabucodonosor cuando llegó el momento donde no se inclinaron ante la estatua. Ellos se pusieron delante del rey y le dijeron, mira, piensa lo que quieras. Dime lo que quieras, pero yo no me voy a inclinar, no nos vamos a inclinar delante de esta estatua. Y los llamaron y nuevamente le preguntaron, pero ustedes, y le dijeron con toda la paz, le dijeron, mira, no hace falta que te contestemos. No lo decían con arrogancia, no lo decían con decir, pues nos vamos a burlar de ti. No, ni mucho menos. Ellos le dijeron al rey, no, de eso ni hablemos. ¿Tú sabes lo que están demostrando ahí? Es la seguridad, es la firmeza, es el mantenerse de pie delante de la presencia de Dios. Y le dicen a Nabucodonosor, mira, es que para nosotros eso tiene tan poca importancia que ni te vamos a contestar siquiera. No te voy a contestar. No te voy a decir que sí. Es que ni voy a hablar del tema. ¿Cuántas veces nosotros somos invitados? ¿Cuántas veces tú y yo somos provocados? ¿Cuántas veces queremos autodefendernos? ¿Cuántas veces nosotros queremos justificar la posición en que estamos y queremos darle toda clase de explicaciones al que tenemos delante? Para que no piense mal, para justificarme. Y ellos dijeron, mira, fíjate la importancia que le damos, lo digo en mis palabras. Se pusieron delante del rey y le dirían, mira la importancia que nosotros le damos a lo que nos está diciendo, lo que nos quiere obligar a que hagamos, que ni hablamos del tema siquiera. Le están demostrando que la firmeza y la seguridad no van a ser vapuleadas ni movidas, por más que ellos quieran obligarle. No vamos a movernos. No vamos a ceder. Pero yo me pregunto en esta mañana, que los gobernadores y los sátrapas, toda la gente que pertenecía al reinado en este caso ya de Darío, estaban buscando ocasión para hacerle caer. ¿Sabes que el diablo está continuamente buscando ocasión para provocarte en palabras, para hacerte caer? ¿Sabes que el diablo en muchísimas ocasiones, a mí una vez me llamó un pastor por teléfono, hace unos años atrás, creo que fue por el 2003, 2002 más o menos, me llama un pastor por teléfono y me dice, Gregorio, digo, ¿qué? Dice, ten cuidado, porque yo estaba orando y Dios me habló y me dijo que el diablo va por ti. Pero que confíes porque Él no te dejará. Ahora a mí me estaba llamando a orar. Me estaba llamando a buscar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo único que va a evitar de que tú y yo caigamos en las tentaciones que el diablo quiere que caigamos. Y él trata de provocarte a ira, trata de provocarte a contiendas, trata de provocarte a celos. Mira, él te conoce mejor que tú.
Y aquí el diablo estaba tratando de encontrar ocasión para hacerle caer a Daniel, porque había sido nombrado como el superior a los otros jefes de sátrapas que había nombrado Darío. Le tenían envidia, le habían cogido celos. Ellos dirían, bueno, pero este que fue deportado, que vino de ahí de Israel y de Judá, ¿y quién es este para que venga ahora a quitarnos el lugar que nosotros tenemos? Si nosotros comemos en la misma mesa del rey, ¿cómo va a venir este ahora a decirnos nosotros lo que tenemos que hacer? Era una crisis que había de mandato. No que la hubiera en Daniel, sino que la había en aquellos que estaban bajo de él. Había una crisis de celos allí, que se estaban provocando los celos, las contiendas, la ira, las discusiones, quién sería el primero. Y trataban de encontrar una ocasión para hacerle caer. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces el diablo ha tratado de provocarte ocasiones para hacerte caer? Y él te quiere hacer caer y me quiere hacer caer de cualquier manera. Él se estudia, él no tiene prisa. El diablo no tiene prisa para provocarte. Él no tiene prisa, él no tiene horarios para hacerte caer, para provocarte a que te aires, a que te enojes. Él no tiene horario, él no tiene prisa para provocarte y tentarte a que le llames de cualquier manera a tu esposa o a tu esposo. Él no tiene prisa para provocarte hasta que llegues a divorciarte. Él no tiene ninguna prisa, pero él quiere, va a conseguirlo. Y él no tenía prisa para tomar a aquellos 3 varones y buscar el momento y la tentación para hacerle caer a ellos, para eliminarlos. Para eliminar a ese hombre que había sido escogido por Dios, como tú y yo hemos sido escogidos. Mira, cuando tú te conviertes al Señor Jesucristo, a partir de ese momento, eres un objetivo a derribar de parte del diablo. A partir del momento en que tú has decidido caminar con el Señor, eres el objetivo número 1, porque tú has sido nombrado, capacitado para poder rescatar a almas de las manos del enemigo, a almas del infierno y poderlas llevar contigo a la gloria de Dios. Te conviertes en un objetivo a derribar. ¿Sí o sí? Y quien lo ignore, mal lo tiene. Mal lo tiene. Y Daniel en este caso se convirtió en el objetivo de ellos. ¿Cómo podemos hacerle caer nosotros a este hombre? Pasarían días, meses, quizás semanas. Consultarían entre ellos todo lo que tenían que consultar para ver qué podemos hacer para hacerle caer a este que fue traído de Judá. Cavilaban, pensaban, hasta que en un momento dado a alguien de ellos se le encendió la bombilla. Dice el versículo 4 del capítulo 6 de Daniel: entonces los gobernadores y sátrapas estaban buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna hasta el versículo 7. Vamos a leer. Hemos leído Daniel capítulo 6, versículo 4. Empezamos. Vamos a leer hasta el 7. Sí. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué dice que era? ¿A quién? ¿A quién era fiel? ¿Al rey? ¿A quién era fiel? A Dios. ¿Qué había dicho en el capítulo 1, versículo 8? Propuso en su corazón no contaminarse. Yo quiero decirte en esta mañana, hermanos, hermana, ¿serás capaz en esta mañana de comprometerte delante de Dios, tomar el compromiso de no contaminarte con las cosas del mundo?
Seguimos leyendo. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. ¿Qué estaban reconociendo? Que no había nada. Que no le podrían encontrar nada. Porque había sido un hombre capacitado por Dios. Dicho de otra manera, la perfección de Dios estaba en Daniel. Y esa perfección que Dios había puesto en Daniel era un obstáculo para que Daniel fuera tomado en alguna ocasión para caer. Pero al que se le encendió la bombilla con Daniel, y se le enciende la bombilla cada día para contigo y para conmigo. Y dice que ahí a alguien se le apareció y le dijo: ¡ay! Ya lo sé lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir al rey Darío y le vamos a decir que levante un edicto prohibiendo que cualquiera de los habitantes de esta ciudad ore a su Dios en un plazo de 30 días. Ya la tenemos. Ya tenemos la ocasión. Vamos a prohibirle que ore y vamos a adelantar mucho. Primero porque sabemos que es un hombre de oración y que no va a parar de orar. Y esa va a ser la ocasión que vamos a tener para ir a nuestro rey y decirle que lo tiene que castigar y lo va a quitar del frente. Así que fueron al rey, levantaron ese edicto, firmaron ese edicto. Y Daniel, cuando supo lo que había ocurrido, dice la palabra que se fue, ¿a dónde? A su casa. Porque él tenía en su casa hecho su casa de oración, su casa de intimidad, su casa de meditación. Su casa no era una casa donde entraba y salía, que había los gritos de la familia, de los hijos, de los nietos, que lloraban, que se discutían. No, aquella casa era casa de oración establecida por Daniel. Y Daniel, cuando supo todo lo que habían levantado, él se fue a su casa, dice, y fue a orar y abrió las ventanas. Ahora, aquí quiero yo empezar. Ahora quiero empezar a predicar. Daniel abrió las ventanas. Y yo te digo en esta mañana, y te pregunto, ¿por qué Daniel tenía las ventanas abiertas? Estamos hablando confiando y viviendo en tiempos de crisis. Todo lo que hemos visto ha sido porque Daniel vivía en tiempos de crisis, pero vivía confiado y vivía totalmente esperando en Dios. Ahora, ¿por qué tenía las ventanas abiertas? Primero, las ventanas las tenía abiertas Daniel porque las ventanas abiertas dan ventilación. La ventana abierta trae ventilación a la casa. Amén. Pero déjame que te diga que hay muchos cristianos que tienen sus ventanas cerradas. Que hay muchos cristianos que no han abierto sus ventanas. Y Daniel entró en su casa consagrada a la búsqueda, meditación y entrega. Y Daniel abrió las ventanas. Y el aire de la presencia de Dios debe circular en la vida del creyente. Por eso muchas veces vamos con cabezas derrotadas. Por eso muchas veces vamos con rostros caídos. Por eso muchas veces no entendemos. Por eso muchas veces somos desobedientes. Por eso muchas veces somos personas que vamos a la nuestra, que vamos a lo que nos parece. Porque tenemos la ventana cerrada y el aire de la presencia de Dios no corre. Y Daniel abrió las ventanas, y cuando él abrió las ventanas empezó a circular el viento en la vida y en relación con él. Daniel no obedeció a aquel edicto, no por falta de respeto a Darío,
sino por la necesidad que él tenía de adorar a Dios. Él abrió las ventanas y no obedeció porque tenía necesidad de adorar. Hermano, tiene que haber en nosotros un verdadero deseo de adorar, de reconocer que sí, la alabanza es una puerta, pero la adoración es el lugar santísimo donde compartimos la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestro ser. Daniel abrió la ventana de la adoración para que el viento de la presencia de Dios llevara su vida a la obediencia a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgar si es justo delante de Dios que obedezcamos a vosotros antes que a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Daniel conoció eso muy bien. Y él abrió la ventana. Y cuando abrió la ventana entró el aire de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios le dijo: tú no puedes dejar de orar, tú no puedes dejar de adorar, tú no puedes dejar de estar en mi presencia. Que Darío diga lo que quiera, que sus subordinados digan lo que quieran, pero tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y yo quiero que tú vivas siempre bajo la presencia mía para la honra y la gloria mía. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, sigue diciendo Pedro y Juan, colgándolo en el madero. Tampoco se fue de la ciudad para esconderse y orar a escondidas, pues él sabía que era una buena oportunidad para honrar a Dios delante de los hombres. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El creyente que vive cerrado espiritualmente no goza de la presencia de Dios, no goza de la libertad del Espíritu Santo, no goza de sus conversaciones con el Espíritu Santo. La persona que tiene las ventanas cerradas y no vive y respira la presencia de Dios, no puede ver la ventilación del Espíritu Santo, la ventilación de sus dificultades, no puede ver, desecha las acusaciones y las mentiras que el diablo muchas veces trata de poner delante de nosotros. En segundo punto, ¿por qué las ventanas estaban abiertas? Porque las ventanas siempre dan iluminación. Las ventanas, cuando las abres, siempre dan iluminación. Toda persona que no conoce la libertad en el Espíritu Santo es una persona que anda dando tropezones de un lugar para otro. Iglesia, muchas veces lo estamos diciendo, venimos enseñando y venimos ministrando la necesidad de consultar, la necesidad de ver, la necesidad de vivir lo que dice las Escrituras, para que no seamos llevados de un lado para otro, que no seamos movidos del lugar y de la fe la cual hemos aprendido. No podemos dejarnos llevar por cualquier cosa, y cuando somos iluminados por el Espíritu Santo, vamos a entender el discernimiento y vamos a entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Por ello, cuando Daniel dijo que era igual, que se había enterado que le habían levantado aquel edicto, y dijo: no me importa, yo me voy ahí a mi casa, voy a abrir las ventanas y voy a orar, y voy a hacer luz para los que están en tinieblas, voy a hacer luz para los que están perdidos, voy a hacer luz para aquellos que no entienden. No voy a dejar ni que aquellos que no son creyentes me vean como un falsante, y no voy a dejar que mis hermanos que están a mi lado no sean guiados por la palabra, por mi testimonio, no por lo que yo diga. Y es necesario que eso lo llevemos a cabo. Debemos de dejar que la palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine. Y dice 1 de Juan capítulo 1 verso 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión
unos con otros, tenemos comunión unos con otros, somos uno, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando Daniel abrió las ventanas, él estaba tratando de llevar la luz donde había tiniebla, y quien no tiene comunión con el hermano, camina en tinieblas. Con la hermana, camina en tinieblas. Quien no quiere predicar y que no quiere enseñar y que no quiere testificar para que no hablen de él, camina en tinieblas. Y Daniel dijo, aquí no, yo abro las ventanas y aquí todos van a ver que yo fui llamado y que yo propuse en mi corazón no contaminarme con las cosas del mundo. Tercer y último punto, las ventanas fueron abiertas y es necesario que estén abiertas porque dejan que otros vean nuestro testimonio. Dejan que otros vean nuestros testimonios. Daniel testificó de su fe en Dios abriendo sus ventanas. Y si nos fuésemos un poquito más atrás, nos damos cuenta que ya le conocían. Porque no le dijeron otra cosa, sino lo que le dijeron sus compañeros fue, no, a este no le vamos a hacer caer con otra cosa, pero quitándole que ore, por ahí lo vamos a pillar. Sabían que era un hombre de oración. Sabían que era un hombre de confianza. Y yo ya para terminar, yo quiero preguntarte, ¿cómo están tus ventanas? Voy a pedir, hermano Efraín y el grupo si pueden subir. ¿Cómo están tus ventanas? ¿Cerradas? ¿Están abiertas? ¿Cómo te conocen? ¿Porque eres luz? ¿Porque eres tiniebla? ¿Cómo eres conocido? ¿Cómo soy conocido? ¿Cómo eres conocido? ¿Cómo soy conocido? Daniel, por su fidelidad a Dios, se negó a tomar de la comida. Daniel, por su fidelidad a Dios, los suyos, no Daniel, sino los tres que le acompañaban, fueron al horno de fuego. Daniel, por doblar sus rodillas delante de Dios y no ante la estatua, cayó al foso de los leones. Pero cuando él cayó al foso de los leones, con él descendió el viento del Espíritu Santo. Cuando él bajó al foso de los leones, bajó con él la luz de Jesús en su vida. Daniel, cuando bajó al foso de los leones, con él bajó su testimonio de que él es fiel a Dios. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo tienes las ventanas de tu vida? ¿Cómo están las ventanas de tu vida? ¿En algún momento has deseado poder escuchar la voz que escuchó Daniel 3 veces diciéndole: Dios, muy amado mío? Si no la escuchas, escúchame en esta mañana. Si no escuchas esa voz de muy amado mío, te ruego que abra las ventanas del Espíritu. Que abra las ventanas y que el Espíritu Santo te ilumine en su palabra. Que abra las ventanas para que muchos puedan ver que tú eres un hombre, una mujer fiel a Dios. Porque ellos cayeron en el fuego, en el horno de fuego 7 veces superior su potencia a lo normal. Y por la fidelidad a Dios dice que ni un solo cabello de ellos se quemó.
por la fidelidad de Daniel a Dios, Daniel cayó al foso de los leones y dice la palabra que Dios cerró la boca de los leones. Por tu fidelidad a Dios, con tus ventanas abiertas, Dios derrama de su gracia. Quiero que cierres tus ojos. Podamos cantar un coro de adoración y ministremos al Espíritu Santo en esta mañana. Y tú ministres al Espíritu Santo en esta mañana y tú puedas decirle: Espíritu Santo, si hay alguna ventana en mi vida que está cerrada, yo quiero que tú vengas y la abras. Porque si bien tu palabra me dice que en lo poco he sido fiel, sobre mucho me pondrás, esto será porque he podido abrir las ventanas. Yo quiero que ahí donde estás tú puedas levantar tu mano, como tomándote de la mano del Espíritu Santo, como tomándote de la mano de Jesús. Tú puedas decirle: Señor, en primer lugar, perdón. Segundo lugar, pido tu ayuda. Pido tu ayuda, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Espíritu Santo, yo te ruego, Dios mío, en esta mañana, por cada uno de los que estamos aquí, no importa la edad, no importa su situación social. Yo te ruego en esta mañana, Dios, que tú vengas. Que tú vengas, Jesús. Levanta tus manos y cántale al Señor este coro. Espíritu Santo, ven. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. En tu presencia, en la tierra uno soy. En tu presencia, Señor. En tu presencia. En tu presencia, Jesús. Nueva soy. La crisis, Señor, en tu presencia, no nos tocará. Presencia, aunque la crisis llame a la puerta, en tu presencia estamos preparados para no abrirla. Sí, abrir las ventanas. Que entre tu viento, Espíritu Santo. Ven ahora y sopla sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sopla ese viento de tu espíritu, ese viento espiritual en libertad, que te conocemos. Toca a Dios ahora. Rompe tú toda cadena, Dios. Toda atadura. Rompe tú toda atadura, Dios. Oh, Espíritu Santo, ven. A ti la rendiré. Dios, Dios. En tu presencia. Y solamente en tu presencia hay plenitud de gozo, hay victoria, hay sanidad, hay libertad, hay salvación. En el nombre de Jesús, ven en esta mañana. Hermano, abre las ventanas. Abre las ventanas.
Da la libertad espiritual a tu vida. Abre las ventanas, que la luz de Jesucristo te alumbre. Abre las ventanas, que todos conozcan que tú eres un hijo y una hija de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven ahora. Ven ahora, Señor. Ven ahora, Dios. Oh Señor Jesús, en esta mañana solamente tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Solamente tú conoces hasta qué punto vivimos confiados en ti. Solamente tú conoces, Señor, si hay alguna tiniebla. Solamente tú, Señor, conoces si hay alguna ventana cerrada. Dios mío, en el nombre de Jesús venimos ahora. Estamos declarando que tú eres, Señor, el que nos has dado libertad, Señor. El viento de tu presencia entra en nuestra vida. La luz que viene a iluminarnos, Señor, a iluminar nuestra vida por medio de tu palabra y de tu espíritu. Y viene a darnos libertad, Señor. Si está abierta o cerrada esa ventana. Señor, como Daniel, no queremos escondernos. Porque cuando nos escondemos, tratamos de cerrar la puerta de tu palabra. Cuando nos abrimos, cuando abrimos nuestra ventana, todos conocerán que tú eres Dios. Todos conocerán que tú eres el libertador. Todos conocerán que la boca de los leones tú la has cerrado. Oh, en el nombre de Jesús. Mi Dios. Alabado tu nombre. Alabado tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Espíritu Santo. Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que en esta mañana venimos a ti a decirte: renuévanos. Los tiempos de crisis no pueden apagar el fuego que tú has encendido. Los tiempos de crisis no pueden cerrar la ventana del testimonio. Los tiempos de crisis no pueden cerrar la ventana de nuestra comunión contigo. Oh, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, pueden tomar el asiento. Ahí, hermana Gladys, ¿dónde está?